todos, bienvenidos. Bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar sobre el razonamiento verbal, ¿vale? Para ello vamos a comprender un poquito de forma general para que la ejemplificación y sobre todo el tema sea un poquito más claro, ¿ok? Vamos a trabajar partiendo del razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? Bueno, pues es la facultad que nos va a permitir resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos. En este caso vamos a establecer conexiones causales y lógicas que son necesarias entre ellos para que se llegue a lograr, ¿ok? Posteriormente tenemos el razonamiento verbal. Como ustedes saben, tenemos la habilidad o la capacidad de lenguaje y habla. Se trata de la capacidad de razonar con contenidos verbales, estableciendo entre ellos principio de clasificación, ordenación, relación y significados. La capacidad intelectual que suele ser un poco desarrollada, sobre todo por la mayoría de las personas. Vamos a ver una ejemplificación. Por ejemplo, nosotros tenemos asignaturas como lengua que se centran en los objetivos ortográficos y de la gramática. Para esto es todo aquello referente a la palabra y la unión de estos dos términos nos hace pensar en aquel proceso mental que consiste en reflexionar, ordenar sobre todo las palabras que utilizamos. Pero sobre todo este tipo de asignaturas no impulsan el aprendizaje de métodos de expresión que son necesarias para que el alumno pueda hacer el uso completo de este lenguaje. Vamos a tener el siguiente paso que es ER, a que nos referimos a un emisor y un receptor, ¿vale? El ER es aquella disciplina académica que busca dotar al hablante los medios intelectuales, es decir, a nivel mental, para ser apropiado de su idioma, el lenguaje. Es un proceso provechoso, sobre todo de la información. Para ello vamos a tener la comprensión del lenguaje. ¿Pero qué es la comprensión del lenguaje, chicos? La comprensión del lenguaje se va a dar a nivel mental, donde tenemos el área de Broca, que es el encargado del lenguaje hablado, en donde se ubica en el lóbulo frontal del cerebro y que se relaciona con la producción del discurso. El área se nombra después Prie-de-Paul-Broca, ¿ok? Posteriormente tenemos la certeza visual. En esta corteza visual vamos a tramitar la información sobre todo de forma visual, como su nombre lo dice. La corteza auditiva va a estar encargada principalmente en tramitar la información auditiva y forma parte del sistema sensorial para oír. Y por último tenemos el área de Bronchi. Esta está relacionada con el discurso y está implicada en lenguaje hablado y escrito. De esta área fue nombrada después de Karl Wernicke. En este caso, que permite a la persona entender aquello que su interlocutor le está explicando, informando y demandando, ¿ok? Pero ¿qué es el lenguaje? Es el principal medio de pensamiento para el ser humano, sobre todo en la creación y la imaginación. Para esto, nosotros a nivel cognitivo podemos crear y podemos imaginar. Eso, siempre y cuando tengamos estabilidad. Eh, para que sea su comprensión, pues vamos a emplear conocimientos y estrategias y sobre todo que requerimos un análisis de la estructura en los mensajes, argumentos, roles temáticos y un conocimiento del mundo. Para comprender el lenguaje, pues se precisa interpretar y reconstruir, ¿ok? Interpretar la intención comunicativa del hablante a partir del continuo de sonidos que se perciben, ¿ok? El emisor. En este caso, cuando hablamos con alguien, emitimos el sonido para que de esta forma, ah, ok, emitimos el sonido que tienen como significado determinado, donde el trabajo del oyente pues es principalmente descifrar este mensaje y comprenderlo.
Los conceptos abstractos están construidos por tres dimensiones de significado en nuestro cerebro. Las regiones asociadas con el lenguaje, definir conceptos abstractos que tenemos en referencia y tiene que ver con las construcciones sociales que nosotros tenemos. Para su proceso de construcción, pues sí, realmente es una construcción de un análisis acústico y fonético, segmentar el mensaje en palabras y frases, analizar semánticamente y entender su significado, es decir, el vocabulario que se va a manejar, el análisis sintáctico de la oración, es decir, qué significado tiene la palabra dentro del contexto de la oración y un significado general y literal, sobre todo del mensaje que intentamos descifrar. Para ello, como yo se los mencioné al principio, el razonamiento también nos da la resolución de un problema. Pero para esto, ¿qué es un problema? Pues es un asunto o una cuestión que se debe solucionar o aclarar a una contradicción o un conflicto en lo que es y lo que debe ser una facultad o inconveniente. Para ello, eh, la consecuencia o la finalidad del disgusto, molestia o una preocupación. Existen diferentes sinónimos, la cual es dificultad, inconveniente, complicación o contrariedad, enigma, incógnita, asunto, cuestión, duda o pregunta, obstáculo que podemos desarrollar dentro del problema. ¿Cuáles son los pasos para definir un problema o para solucionarlo? Pues principalmente vamos a tener que definir el problema. Y número 2, algoritmos y heurísticos. Dificultades que debemos de resolver de forma progresiva. En este caso, ese es el primer número. ¿Y qué son los algoritmos? Pues es un proceso sistemático que nos indica de forma concreta cómo llegar paso a paso a la solución. Y los heurísticos, pues cuando no se da algoritmos, pues nos pueden garantizar sobre todo que encontremos una solución. Para ello, el número 3 es el método de ensayar y error. Y el número 4, el método de análisis con medio en fin. La número 3 se va a encargar de ir probando una o varias acciones y evaluar si el resultado obtenido nos acerca a nuestro objetivo. Y la 4, pues es escoger las acciones que nos ayudan a reducir la distancia entre el estado actual y nuestra meta final. En este consiste en definir cuál es la diferencia entre el estado actual y el estado final que queremos conseguir como solución a nuestro problema. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? El número 5, pues cada problema tiene sus propias soluciones, pero sobre todo porque nos permite observar y obtener y objetivar los problemas, significándolos y permitiéndolos así encerrar la búsqueda de soluciones. Y para ello vamos a ver en fases. Número 1, tenemos que identificar el problema para que una vez que nosotros sepamos cuál es nuestro problema, generar un análisis de él, de las soluciones potenciales, de cuáles son las alternativas que nosotros podemos tener, la toma de decisión y el plan de acción, el ahora sí implementarlo y sobre todo la evaluación final a nuestro problema. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, pues todo va de la mano, el razonamiento verbal, la comprensión del lenguaje y resolución de problemas, pues dentro de la psicología lo utilizamos principalmente para podernos comunicar. Espero les haya gustado la clase, está muy corta, está muy completa y sobre todo, pues la finalidad de ello es que ustedes tengan un aprendizaje significativo y lo podamos ir relacionando entre los temas, ¿ok? Pues espero que se encuentren muy bien, cuídense mucho y gracias por su atención.